Miren, el día de hoy hubo un foro, fue la presentación de un informe de monitoreo electoral, el tercer informe de monitoreo electoral de, de este acuerdo, dice Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Promovemos la organización y desarrollo de elecciones íntegras. De este foro les voy a dejar ahora la participación de apertura de una de sus integrantes de este acuerdo. Fueron ahí algunas personas del Tribunal Electoral, por ejemplo, ahí estaba una magistrada del Tribunal Electoral, y de este acuerdo salió este comunicado, pero pues bueno, ahora se los dejo en la voz de ella, porque identifican estos riesgos para la campaña. Esto nada más para que se den cuenta, van a ir a votar en medio de todo esto. Dice en la parte que está sombreadita, oscura: el tercer informe sobre integridad del proceso electoral 2023-2024 identifica 5 focos rojos en el periodo de intercampañas, un conjunto de faltas a la integridad electoral que deben corregirse para garantizar la equidad en la contienda. 1. El involucramiento del anélido de la presidencia de la República en la elección. 2. Violación sistemática a la legislación electoral por parte de las coaliciones y sus precandidaturas, de todas. 3. Crisis internas de legitimidad en el arbitraje electoral, porque en el tribunal hacen falta magistrados que no fueron nombrados porque el Senado no quiso, porque le conviene así a la secta. 4. Los diferentes tipos de violencia que rodean las elecciones. Y 5. El uso de los procedimientos sancionadores para limitar el debate público y la libertad de expresión. El comunicado pues es más extenso, van hablando y describiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, dice: el involucramiento directo y sistemático del anélido de la presidencia, a pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia. Luego 2. La transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas. Observamos, dicen, una tendencia preocupante de los actores políticos a mantener una alta presencia mediática y proselitista que genera inequidad y dificulta la fiscalización. 3. El desempeño de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre legitimidad y capacidad de arbitraje. Tanto el INE como el tribunal han experimentado conflictos y divisiones internas, lo que dificulta la toma de decisiones y genera dudas sobre la estabilidad de los criterios aplicados en la organización y fiscalización del proceso electoral. 4. La persistencia de diversos tipos de violencia, que de hecho este punto es el que resaltan más de todos. Hablan de que ya superamos las elecciones más violentas de la historia de México, y eso que faltan 2 meses. Ya superamos a 2018 y faltan 2 meses de campaña. La persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para implementar medidas de protección como la estrategia de protección en contexto electoral. El proceso electoral se ha visto marcado por un preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidaturas, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda. La violencia ha afectado a actores de todos los partidos y ha resultado en al menos 24 asesinatos a aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular. 50 políticos, 50 ellos contabilizan en el periodo electoral, incluidos estos precandidatos o aspirantes. Y 5. El uso indebido de procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate en redes sociales y medios de comunicación. Durante el periodo de intercampañas observamos un aumento en el número de denuncias presentadas por candidaturas y partidos contra periodistas, líderes de opinión y ciudadanos que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales. Luego ellos proponen una serie de medidas que dice esta persona, ahora lo van a escuchar, para tratar de revertir esto, y llaman a que se firme un acuerdo de civilidad entre los candidatos, pero eso me parece bastante ingenuo, bastante peregrino. Eso no va a ocurrir. Son las elecciones más violentas de la historia, y en este contexto
van a ir a votar creyendo que esto es la democracia. Escuchen lo que dijeron en este foro. Buenos días a todos los amigos y amigas de más de 150 organizaciones con presencia a nivel nacional que se han sumado a este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Buenos días también, y agradecer la presencia activa de la UNAM. Gracias, de verdad, es un privilegio estar con ustedes. Gracias a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación, fundamentales para dar a conocer esto que hemos estado trabajando. Y agradecemos también la presencia de actores fundamentales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrada. Y gracias también, Dong. Nos haces reflexionar mucho. El que todos estemos aquí creo que demuestra que lo que todos queremos es lo mismo y es una elección ejemplar. Coparmex acumula 30 años de participar en mecanismos de observación electoral. Y hoy lo hacemos de la mano de muchas otras organizaciones y eso nos maravilla. Estamos vigilando no solo la jornada, sino todo el proceso. En especial, el actuar no solo de candidatos, partidos y coaliciones, sino también de las autoridades electorales. Porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el INE somos todos, ¿no? Entonces, hay que estar cerca de ellos. Son 20.286 cargos de elección popular los que están en juegos. Es una elección a la que están convocadas más de 100 millones de mexicanos. Estamos hablando de 9 millones más que en 2018. En Coparmex estamos convencidos de que el monitoreo electoral es clave no solo para tener un proceso limpio y equitativo, sino porque es una garantía para que todos los ciudadanos vayamos a las urnas el 2 de junio y con ello todos estemos representados y solo así va a ganar México. La meta que nos hemos planteado es ambiciosa, es lograr un 70% de participación ciudadana, de ciudadanos que ejerzan su derecho y su responsabilidad de salir a votar, que voten por quien quieran, en el cargo que sea, habrá distintos cargos de elección, pero que voten. Ese es el único objetivo. Ante esta meta tan ambiciosa, este tercer informe de la ANIE pone en evidencia que hay riesgos patentes que se vienen acarreando desde la etapa del inicio del proceso electoral hasta ahora y que podrían desalentar esta participación ciudadana. El involucramiento directo y sistemático del presidente de la República en el proceso electoral es grave, ya lo señalaban. Además, la simulación para burlar la ley por parte de coaliciones, antes precandidatos, hoy candidatos, es también evidente. Y el desempeño de las autoridades electorales y administrativas que vemos tambaleando, pero sobre todo por la vulnerabilidad que tienen al tener vacantes en el Tribunal Electoral por omisión del Senado, es preocupante. Y adicionalmente, que hay autoridades de los 3 órdenes de gobierno que han hecho intentos evidentes por incidir en la elección. Pero el elemento de riesgo que nos parece más grave para todos es la violencia política. La crisis de inseguridad y violencia que estamos viviendo no tiene precedentes. Según el reporte del Laboratorio Electoral sobre Violencia en este periodo, hasta el 29 de marzo habían ocurrido 156 agresiones a aspirantes y a personas relacionadas con la elección. 50 asesinados, 50 muertos, 26 de ellos eran aspirantes. 9 secuestros, 22 atentados, 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto al primer reporte preliminar. A esta cifra, por supuesto, hay que sumar el lamentabilísimo asesinato de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, que fue asesinada en su primer día de campaña. Las amenazas reportadas por los partidos políticos han incrementado considerablemente durante febrero y marzo, lo cual coincide con la conclusión de precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades. Según los datos de incidentes de violencia política que identificó Data Cívica y el CIDE, en 2018 hubo 171 incidentes, en 21 178, en 23 573 casos, es decir, se triplicaron. ¿Cómo se acaba en 24? Es un tema. Y con base en el monitor de seguridad elaborado por Coparmex, si comparamos los meses de enero y febrero del 2021, que fue año electoral federal,
contra los mismos meses de este 2024, los asesinatos se duplicaron. Hemos detectado 16 entidades que concentran la mayor cantidad de estos incidentes, pero destacan Veracruz, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Es increíble la gravedad de lo que estamos viviendo y a veces lo hemos normalizado. Este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso del 2018 y nos faltan 2 meses. Esto confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante. A la par de ello, estamos siendo testigos de actos inéditos como lo que ocurrió en Marabatío, Michoacán, en donde en menos de 12 horas fueron asesinados 2 precandidatos de dicha alcaldía. La violencia, por lo tanto, es el más grave riesgo que hoy enfrentamos, porque está representando la pérdida irreparable de vidas humanas, porque desalienta la participación ciudadana y la confianza a salir a votar el 2 de junio, y porque en las localidades donde tiene lugar podría estarse eliminando de facto la democracia al impedirse la realización de elecciones. Es decir, la violencia sí podría estar suprimiendo la democracia, dejando al Estado mexicano en una gravísima situación de vulnerabilidad. En este sentido, hacemos 4 propuestas puntuales para atender y revertir el avance de la violencia política. Primera propuesta: pedimos al gobierno federal y al INE y a los gobiernos estatales que revisen de manera urgente, prioritaria, el protocolo de seguridad para candidatos. Como quedó claro en el caso de Celaya, la respuesta institucional debe ser lo más ágil y completa posible. No basta con asignarle responsabilidades de protección a autoridades estatales en el caso de candidatos locales. Las policías locales, en muchos casos, no cuentan el personal ni tampoco están capacitados. Propuesta número 2. Urge la ampliación del plan de seguridad a nivel local con enfoque en votantes. Es necesario conocer los planes estatales para asegurar las elecciones en las comunidades que son foco rojo de violencia. Claro que hay que proteger a candidatos, pero hay que proteger a los 100 millones de votantes y asegurar que el 2 de junio se puedan instalar la totalidad de las casillas en el país. Tercera propuesta: se debe prevenir riesgos de la causal de nulidad de la elección. Sí, la violencia podría ser el motivo de nulidad de ciertas casillas, secciones o elecciones, pero debemos tener claro qué va a ocurrir después. ¿Cómo asegurar que tenga lugar un proceso con libertad, imparcialidad y seguridad? ¿Cómo asegurar el Estado de Derecho? Cabe recordar que en 2021, entre Michoacán, Estado de México y Chiapas se concentró el 73.33% de las casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio debido a la violencia. En esas elecciones, en total, se suspendieron 75 casillas por no haber condiciones para la elección. Chiapas es la entidad en donde las condiciones de violencia han provocado más nulidades electorales e incluso han impedido llevar a cabo elecciones. Tal es el caso de Xiltepec y Honduras de la Sierra. En este último se han presentado problemas desde el 2021. La elección a la gobernatura de Michoacán en 2021 fue impugnada por la injerencia del crimen organizado. La Sala Superior advirtió que sí se dio tal injerencia, pero no era suficiente para anular. Sin embargo, ya es un precedente para esta elección. Propuesta número 4. Proponemos la celebración de un acuerdo entre las dirigencias de partidos políticos motivado, convocado por el INE, para firmar un acuerdo por la paz y la no polarización. El INE debe convocar a los partidos, coaliciones y candidatos a reducir los ataques verbales, a que dejemos de meternos con las familias. Esto motiva radicalización. Debe de haber 0 tolerancia a cualquier amago de violencia. Estas son algunas acciones. Hay muchas más que ustedes podrían poner sobre la mesa, pero las ya mencionadas son básicas para poder contar con garantías elementales para tener un proceso electoral en paz. Reiteramos de manera firme y clara nuestro compromiso de velar por un México democrático en donde impere el Estado de Derecho. Seguiremos siendo observadores del actuar de partidos, aspirantes y autoridades electorales desde la absoluta neutralidad y desde la legitimidad que nos da ser ciudadanos.
Agradecemos al equipo técnico del Acuerdo Nacional encabezado por su secretario técnico. Gracias también, Carolina, por todo tu trabajo, y a las personas que colaboraron y participaron en la elaboración del tercer informe sobre la integridad en el proceso electoral 2024. Invitamos a los ciudadanos a que nos sumemos para ser monitores del proceso, y lo podemos hacer en la página del www.anie.mx. Recordemos que solo si todos salimos a votar el 2 de junio, todos estaremos representados para vivir una normalidad democrática, y solo así México ganará. Muchas gracias.